El período Triásico es el más famoso por el surgimiento de los dinosaurios. Es en estas húmedas y pantanosas llanuras de inundación y bosques donde los lejanos antepasados del poderoso Tyrannosaurus Rex dieron sus primeros pasos, persiguiendo lagartos y pequeños antepasados de los mamíferos a través del follaje. Los dinosaurios, como hemos discutido antes en este canal, sin embargo, no dominaban en el período Triásico. Evolucionando junto a ellos había una multitud de reptiles gigantes y sinápsidos, varios de los cuales podrían haber puesto un final abrupto a las vidas de muchos dinosaurios tempranos. Es por esto que no hay muchos dinosaurios del Triásico que hayan permeado en la conciencia pública. Sin embargo, hoy estaremos discutiendo uno que sí lo ha hecho. Coelophysis era un carnívoro delgado y ágil que vivió en lo que ahora es el suroeste de los Estados Unidos de América entre 228 millones a 201 millones de años atrás en las etapas posteriores del Triásico. Este, como veremos, es un dinosaurio particularmente bien estudiado y conocido de cerca, que, combinado con su lugar prominente en la cultura popular, lo ha llevado a destacar como el dinosaurio por excelencia del Triásico a los ojos del público. Sin embargo, al remontarnos tan atrás en el tiempo, este será un viaje diferente a muchos de nuestros otros documentales, Misterios, donde entraremos a un mundo envuelto en misterio y lleno de animales diferentes a cualquier cosa viva hoy en día. Exploraremos cómo vivía y cazaba este temprano terópodo, cómo fue descubierto y cómo se habría visto el mundo cuando acechaba en su hogar del Jurásico tardío hace más de 200 millones de años. Únete a nosotros en un viaje temporal mientras exploramos el descubrimiento y la vida de Coelophysis, quizás el dinosaurio más conocido del período Triásico. Quizás una de las razones por las que Coelophysis es tan conocido tanto para los científicos como para el público en general se debe al hecho de que fue descubierto hace casi 150 años. Ha tenido mucho tiempo para darse a conocer a aquellos que lo estudian, quienes, como resultado, han encontrado algunos excelentes especímenes y han escrito muchos documentos detallados sobre los restos extraídos de las rocas triásicas de América. Coelophysis fue nombrado y descrito por primera vez por el famoso cazador de fósiles Edward Drinker Cope en 1887, pero se cometió un error vital. Cope no reconoció inicialmente al dinosaurio como una nueva especie, asignándolo al género Coelurus, un dinosaurio del período Jurásico, y nuevamente al género Tanystropheus, un tipo de reptil semiacuático con un cuello increíblemente largo. En 1889, Cope se dio cuenta de que en realidad era un género completamente separado y le asignó el nombre Coelophysis, un nombre que en inglés se traduce como forma hueca, en referencia a los huesos vertebrales huecos y ligeros del dinosaurio. Sin embargo, los primeros restos de Coelophysis de Cope eran poco fiables. Seguramente representaban un nuevo género de dinosaurio, pero estaban demasiado fragmentados y dañados para discernir exactamente cómo podría haber sido este animal en vida. No fue hasta 1947 cuando la imagen se volvió clara. George Whittaker, un asistente de paleontólogo de Edward H. Colbert, tuvo la suerte de descubrir un cementerio completo de huesos de Coelophysis en el Rancho Fantasma de Nuevo México. Whittaker y Colbert estudiaron intensivamente los hallazgos, determinando que pertenecían al misterioso género de Edward Drinker Cope de los 1880. Los fósiles descubiertos por Whittaker estaban de hecho tan bien conservados que reemplazaron el primer hallazgo de Cope como el espécimen tipo para la especie Coelophysis bari.
Entre los hallazgos en Ghost Ranch, se cree, están los restos de más de 1000 dinosaurios individuales, y algunos de ellos están increíblemente bien conservados, casi en su totalidad. Esta fosa común tampoco es un caso aislado. En Zimbabue se han encontrado más de 30 especímenes de un dinosaurio que algunos paleontólogos argumentan que podrían pertenecer al género Coelophysis, agrupados en una gran losa de roca. No solo tenemos evidencia directa de la existencia de Coelophysis en toda América del Norte a través de sus huesos, sino que los científicos han encontrado una serie de fósiles de rastros que se cree que pertenecen a este pequeño terópodo. Un fósil de rastro es evidencia de la presencia de un animal prehistórico en un área que no incluye restos duros. En este caso, los fósiles de rastro de Coelophysis se presentan en forma de huellas, nuevamente muy bien conservadas, a lo largo del valle del río Connecticut, que abarca los estados de Connecticut y Massachusetts. Se estima que se hicieron a finales del Triásico y posiblemente en las primeras etapas del período Jurásico. Estos fósiles muestran las marcas hechas por el segundo, tercer y cuarto dígitos, pero no el primero o quinto. Esto implica que el primer y quinto dígitos de Coelophysis estaban atrofiados y parecían muñones y no podían tocar el suelo cuando el dinosaurio estaba en movimiento. Se han encontrado otros esqueletos asignados al género Coelophysis en la misma área, lo que apunta a la idea de que estas huellas podrían haber sido hechas por este dinosaurio. De manera controvertida, algunos científicos han dudado de la validez de Coelophysis como un género de dinosaurio, afirmando que es lo suficientemente similar en tamaño, forma y periodo de tiempo para ser el mismo dinosaurio que Megapnosaurus rhodesiensis, un terópodo de Sudáfrica. Sin embargo, otros paleontólogos han argumentado en contra de esta afirmación, señalando las diferencias en longitud y proporción de algunos de los huesos de Coelophysis. Se considera que los dientes de estos dos dinosaurios son diferentes en tamaño y algunos de los puntos de unión de los músculos a lo largo de los huesos se pueden encontrar en diferentes lugares para cada especie. Tal como está, se considera que los dos géneros de dinosaurios son distintos. Hasta el día de hoy, Coelophysis sigue siendo uno de los dinosaurios más comunes que han existido a lo largo del período Triásico. Hasta la fecha se han descubierto miles de especímenes, abarcando gran parte de los Estados Unidos, con otras posibles especies que han sido desenterradas en África. Huesos y restos de Coelophysis. De hecho, se desentierran tan comúnmente de las formaciones rocosas del Triásico que es imposible para los paleontólogos calcular cuántos especímenes de este dinosaurio se conocen. Esto ha llevado a que Coelophysis sea uno de los dinosaurios triásicos más conocidos y reconstruidos con precisión de todos. Lo primero que notaría un viajero en el tiempo sobre la apariencia de Coelophysis en vida es lo delgado y esbelto que sería el dinosaurio. Comparado con otros terópodos, especialmente las formas más grandes y posteriores del Jurásico y Cretácico, Coelophysis era casi como una serpiente dinosauriana en su forma corporal, midiendo aproximadamente 3 metros de altura desde la nariz hasta la cola y 1 metro de altura en la cadera. A pesar del tamaño, se estima que este dinosaurio solo habría pesado entre 15 y 20 kilogramos cuando estaba completamente desarrollado, debido a su construcción extremadamente ligera. Esta forma esbelta era perfecta para contribuir a la gran agilidad y velocidad del dinosaurio, y probablemente era capaz de perseguir rápidamente pequeños átomos de presas en movimiento rápido, como reptiles y sinodontes, a través de la maleza con facilidad.
Este dinosaurio no solo era largo y esbelto, sino también estrecho. Visto de frente desde el ángulo correcto, te sorprendería saber que estás mirando a los ojos a un dinosaurio. La forma estrecha le habría ayudado a deslizarse entre formaciones rocosas, vegetación y otros obstáculos mientras perseguía a su presa. La segunda mitad del torso, es decir, la pelvis y las patas de este dinosaurio, también estaban ligeramente especializadas para ayudar con esto. Ligeras modificaciones realizadas en el acetábulo y los huesos del tobillo le permitieron moverse rápidamente a través del paisaje de su hogar triásico a grandes velocidades. La cola también estaba perfectamente adaptada para ayudar al dinosaurio a mantener el balance. Las proyecciones de sus vértebras se entrelazaban, evitando que la cola se moviera hacia arriba y hacia abajo, permitiendo una estructura rígida que ayudaría al dinosaurio a mantenerse erguido. Coelophysis fue lo que se ha descrito como un terópodo basal, lo que significa que era una forma temprana del grupo, formando esencialmente la capa inferior o base, que sería construida por formas más complejas y especializadas en periodos y ambientes posteriores. Los animales basales suelen ser más genéricos que sus primos posteriores, pero sorprendentemente se han encontrado varias adaptaciones en Coelophysis que le permiten destacarse entre la multitud de otros terópodos basales. Coelophysis fue, por ejemplo, el primer dinosaurio conocido en poseer un hueso de la suerte hacia el frente de su torso, una característica común en las aves modernas. También fue uno de los primeros dinosaurios en hacer movimientos significativos hacia la mano de 3 dedos, presente en muchos terópodos posteriores. Técnicamente, poseía 4 dígitos en cada mano, pero uno estaba tan retraído que era completamente disfuncional, dando grandes pasos hacia la atrofia eventual de esta característica. El cráneo de Coelophysis era proporcionalmente largo y terminaba en un punto relativamente agudo en el hocico. Los ojos del dinosaurio estaban orientados hacia adelante, lo que permitía una buena visión y una excelente percepción de profundidad, lo cual habría sido vital al perseguir a su presa. Los estudios sobre los huesos del anillo escleral alrededor de los ojos del dinosaurio han determinado que el Coelophysis era diurno y cazaba por vista, no por olfato o audición. No solo eso, sino que el Coelophysis podía ver particularmente bien. Los científicos han determinado que este pequeño terópodo tenía ojos aproximadamente tan poderosos como los de las aves de presa modernas, específicamente águilas y halcones. Ten en cuenta que un águila normalmente puede ver 8 veces más lejos que los humanos, capaz de enfocarse en una presa desde aproximadamente 2 millas de distancia, y tendrás una idea de cómo este dinosaurio pudo haber cazado. Estudios adicionales sobre los ojos han llevado a los científicos a determinar que el Coelophysis era un cazador diurno y su poderosa visión habría sido bastante ineficaz durante la noche. Detrás del cráneo había un cuello largo y delgado, con una curva S distintiva que habría sido útil para ayudar al dinosaurio a alcanzar la presa que se había metido en un agujero o grieta en el lado de una roca. Sin embargo, se sabe poco sobre la inteligencia o capacidad cerebral de este dinosaurio. Aunque se han descubierto fragmentos de la caja craneal, casi todos los cráneos están aplastados hasta el punto en que los científicos no pueden recopilar efectivamente ninguna información sobre el cerebro en sí. Debido a la forma, tamaño y forma de los dientes curvos en forma de cuchilla de Coelophysis, fue fácil para los paleontólogos determinar que este debió haber sido un dinosaurio que cazaba a otros animales.
Se pensaba específicamente que este dinosaurio se habría centrado en cazar pequeños reptiles, posiblemente peces de los ríos, animales de movimiento rápido que el dinosaurio podría haber perseguido y atrapado con sus delgadas y puntiagudas mandíbulas. Sin embargo, Coelophysis empleó más que solo sus dientes para atrapar a su presa. El paleontólogo Kenneth Carpenter, en el año 2002, realizó un estudio sobre la mecánica de los brazos de los dinosaurios terópodos de varias regiones y períodos de tiempo. Uno de ellos era Coelophysis. Al investigar la función y la fuerza de los brazos, Carpenter llegó a la conclusión de que eran flexibles, con un buen rango de movimiento. Pero la estructura ósea dentro de los brazos era comparativamente débil en comparación con algunos de los terópodos más grandes y posteriores. Agregó que los brazos no habrían jugado un papel significativo en la caza de su presa, y era la mandíbula y el cuello los que se utilizaban para atrapar, orientar y despachar pequeñas criaturas como lagartos. Dicho esto, existe una teoría popular que sostiene que el Coelophysis era en realidad un animal de manada. Debido a los descubrimientos de un gran número de individuos preservados en un solo lugar, algunos científicos han concluido que estos terópodos cazaban en manadas, o al menos se agrupaban por seguridad y comunidad. Sin embargo, esto también ha sido cuestionado. Entre las enormes comunidades de Coelophysis que se han conservado juntas en estas fosas comunes, se encuentran fragmentos de otros animales, como reptiles y peces. Otra forma de explicar esto podría ser que los dinosaurios se habían reunido para beber de una fuente de agua comunal junto con otros animales, o incluso que se estaban alimentando de una puesta anual o migración de peces, de la misma manera que los osos modernos cazan salmones. Por lo tanto, se ha argumentado que estos dinosaurios no murieron en un gran nido comunal o colonia, sino que fueron enterrados como resultado de un desastre natural, quizás una catastrófica inundación repentina que los arrastró a todos para ser enterrados bajo capas de sedimento. Algunas evidencias incluso apuntan a que el Coelophysis pudo haber sido caníbal, depredando a miembros de su propia especie. Se ha argumentado que algunos de los especímenes de Ghost Ranch en la tumba masiva muestran evidencia de Coelophysis juveniles más pequeños dentro de las entrañas de los adultos. Sin embargo, Robert J. Gay, en el año 2002, estudió los fósiles una vez más, solo para determinar que los restos dentro de estos dinosaurios no eran de origen Coelophysis, sino de Hesperosuchus, un tipo de reptil temprano similar a un cocodrilo que compartía la tierra con estos terópodos. En el año 2009, el debate avanzó con el descubrimiento de un espécimen de Coelophysis con material regurgitado reunido alrededor de sus dientes. Estos fueron estudiados por un equipo separado, quienes determinaron que eran morfológicamente idénticos a un individuo joven de Coelophysis. Robert J. Gay fue rápido en reaccionar al año siguiente, sin embargo, con una respuesta detallada. Al examinar los fósiles de jóvenes Coelophysis, descubrió que sus huesos eran más de 17 veces más voluminosos que los restos que se pensaba que habían sido canibalizados, los cuales habrían sido aún más densos, con carne y órganos adheridos a los restos. Además de esto, no había absolutamente ninguna marca de dientes en los huesos, e incluso se descubrió que el animal joven provenía de rocas más antiguas que el dinosaurio que supuestamente lo había comido. Las últimas palabras de Gay sobre la situación fueron que los huesos se encontraron juntos debido a una superposición coincidente de individuos de diferentes tamaños. También se ha realizado mucho trabajo en el estudio del horario de crecimiento y la apariencia de Coelophysis a lo largo de la vida de un individuo. Se determinó en 2009, a partir de estudios en el hueso del fémur de un Coelophysis juvenil, que el dinosaurio creció muy rápidamente antes de alcanzar la edad de 1. Probablemente alcanzó la madurez sexual a la edad de 2 años.
y alcanzó su longitud total posible, 3 metros, a la edad de 8 años. Además de esto, los estudios revelaron que los dinosaurios serían capaces de defenderse por sí mismos, es decir, buscar comida y agua, refugio y evitar a los depredadores tan pronto como salieran de sus huevos. La madre dinosaurio no estaría cerca para defenderlos cuando salieran del nido, ni se pondrían al día con ella más tarde en la vida. Estos pequeños dinosaurios estaban por su cuenta. Quizás, como los saurópodos, se quedaban juntos en pequeños grupos para seguridad en estos primeros meses. Se ha descubierto que cada hembra pondría una nidada de entre 24 y 26 huevos, por lo que habría oportunidades clave para que estos dinosaurios quizás se unieran en las primeras fases de sus vidas. Curiosamente, en realidad hay dos formas o morfos diferentes de Coelophysis barri, la especie americana que se conoce en la ciencia. Uno de ellos es ligeramente más robusto y voluminoso que el otro, pero ambos conservan la forma delgada y ágil identificable como perteneciente a Coelophysis. La forma más delgada es conocida por su cráneo y cuello más largos, brazos más cortos y huesos sacros fusionados en la base de la columna vertebral. La forma más voluminosa, por el contrario, poseía un cráneo y cuello ligeramente más cortos, brazos más largos y los huesos en la base de la columna vertebral no estaban fusionados. Se ha considerado que esto podría haber sido una forma de dimorfismo sexual. Este es el proceso en el que los animales machos y hembras evolucionan en apariencias diferentes para propósitos de comunicación y exhibición. Se sabe que muchas especies de aves y algunos mamíferos son sexualmente dimórficos. Piensa en la diferencia entre los faisanes machos y hembras, los calaos, las aves del paraíso, las antílopes, los gibones e incluso los humanos. El argumento para el Coelophysis es que la forma esbelta representa a un dinosaurio hembra y la forma más robusta a un macho. Estas diferencias son comunes y estaban presentes desde las primeras etapas del ciclo de vida del dinosaurio, incluso antes de que alcanzaran la edad de madurez sexual. Aproximadamente el 50% de todos los especímenes de Coelophysis conocidos eran esbeltos, mientras que el 50% eran robustos, lo que los paleontólogos piensan que representa una división de 50-50 entre machos y hembras del género. Algunos científicos, sin embargo, argumentan que la diferencia en formas entre las dos morfologías es el resultado de variaciones entre la genética y los individuos. Se cree que algunos individuos de Coelophysis crecieron a ritmos diferentes a otros, con algunos individuos más jóvenes midiendo casi el tamaño de un adulto completamente crecido. Si los dinosaurios eran sexualmente dimórficos, esto podría significar que el color también pudo haber estado involucrado. Quizás el macho tenía colores extravagantes en patrones de exhibición, con la hembra siendo de una coloración marrón o negra más discreta. Esto es especulación, por supuesto, pero si la teoría anterior es correcta, entonces, basándonos en otros ejemplos en el reino animal, es totalmente posible. Coelophysis es más conocido por la Formación Chinle, una serie de rocas triásicas que se extienden desde Nuevo México hasta Arizona. Parte de esta formación incluye el Rancho Fantasma, donde se encontró la enorme fosa común de fósiles de Coelophysis, y los especímenes de allí continúan siendo desenterrados por paleontólogos hasta el día de hoy. Las rocas datan de alrededor de 212 millones de años hasta alrededor de 201 millones de años, y se sabe que casi todos estos segmentos contienen fósiles de Coelophysis. En el momento en que los animales de la Formación Chinle estaban vivos, Nuevo México y Arizona se encontraban muy cerca del Ecuador, con un clima no muy diferente a las sabanas de la África moderna.
Los monzones eran comunes estacionalmente, y es probable que tanto las temporadas secas como las húmedas dominaran la vida de los animales que vivían allí. El entorno general estaba dominado, como muchas regiones del Mesozoico, por llanuras de inundación, con grandes sistemas fluviales que atravesaban la tierra y parches ocasionales de bosques y follaje en toda la área. Se piensa que cuando llegaba la temporada seca, la vida de los animales de la Formación Chinle se volvía particularmente difícil. La comida y el agua habrían estado escasas estacionalmente, y cuando los tiempos eran difíciles, esto habría llevado a la agresión y competencia entre las especies. Los dinosaurios se vuelven más comunes en las rocas de la Formación Chinle si excavas en áreas más recientes de la misma. Dinosaurios como el Coelophysis estaban en las etapas más tempranas de la formación, siendo algunos de los únicos dinosaurios que se pueden encontrar en estas rocas, pero hay algunas excepciones. Se conocen dos dinosaurios, Chindasaurus y Daemonosaurus, pero en cantidades mucho menores que el Coelophysis. Se cree que estos dos dinosaurios fueron terópodos o antepasados tempranos de los saurópodos, pero debido a la falta de evidencia sobre ellos, es difícil determinar exactamente dónde deberían ubicarse en el registro fósil. Como mencionamos al inicio del video, el Triásico en gran parte no perteneció a los dinosaurios y solo se convirtieron en las formas de vida dominantes en la Tierra hacia el final del periodo. En cambio, se sabe que muchos reptiles grandes compartieron la Tierra con estos terópodos tempranos, y muchos son conocidos por la Formación Chinle. Muchos de estos animales eran arcosaurios, como Desmatosuchus, un tipo de aetosaurio. Estos herbívoros voluminosos no estaban relacionados, pero vivían estilos de vida similares a los grandes dinosaurios ornitisquios del Jurásico y Cretácico, como Stegosaurus y Ankylosaurus. Estaban blindados, con grandes espinas curvándose hacia atrás desde los hombros, pero eran inofensivos a menos que se les molestara, prefiriendo una dieta de plantas acuáticas de los ríos de la región. Junto a este género vivían sus parientes, Typotórax y Heliocanthus, pero Desmatosuchus es de lejos el más conocido. Los rincocefalios como el Whitakersaurus también estaban presentes aquí, un pequeño carnívoro cuyos dientes se conocen por fósiles excelentemente conservados. Un poco más grande era el Revoltosaurus, de 1 metro de largo, un Pseudosuchium, que también se cree que era herbívoro, quizás incluso una posible presa para el Coelophysis. Uno de los grupos de animales más comunes del Triásico eran los Rausuchianos, y ellos y sus parientes también se conocen a partir de estas rocas. Ophidia, Chubosaurus, Beveron y su posible pariente Euselophysis han sido descubiertos en las rocas de la Formación Chinle. Solo un puñado de animales aquí podrían representar una amenaza significativa para Coelophysis, a saber, un fitosaurio, Macaroprosopus. Superficialmente similar en forma y tamaño a un gran cocodrilo, este depredador de emboscada habría esperado pacientemente a que la comida potencial viniera a él mientras esperaba en los ríos y lagos que rompían la tierra. Si un Coelophysis desprevenido bajara a beber, criaturas como esta podrían haber significado fácilmente su perdición. Otro depredador potencial de Coelophysis es el extremadamente misterioso Craterocaridón, conocido por una serie de dientes fósiles fragmentarios que son tan diferentes a cualquier otra cosa conocida en el registro fósil que los científicos no están seguros de dónde debería ubicarse o incluso cómo se veía el animal. El tamaño de los dientes indica que provenían de un animal grande, posiblemente carnívoro, que podría haber interactuado y representado una amenaza significativa para el Coelophysis.
Entre las vías fluviales de la formación Chinle nadaban una variedad de peces y anfibios que se habrían alimentado de una plétora de peces más pequeños e invertebrados a la deriva en las vías fluviales. Algunos de estos anfibios, el Metoposaur anichisma, por ejemplo, podrían haber sido lo suficientemente grandes y poderosos para emboscar a un Coelophysis desprevenido y probablemente era un cazador de peces y reptiles grandes. Fue muy común y exitoso a lo largo de los periodos de tiempo conocidos por haber soportado a Coelophysis, y los dos animales probablemente se vieron con frecuencia en la vida. Más pequeño era el Apachisaurus relacionado, un anfibio parecido a un cocodrilo que habría cazado peces pequeños en los ríos de la formación Chinle. Mientras que muchos de los peces locales eran pequeños y discretos, algunos eran monstruos. Arganodus, por ejemplo, es el nombre dado a un gigantesco pez pulmonado prehistórico, más de 4 veces la longitud de cualquiera de sus parientes vivos. Este pez, como sus primos modernos, habría estado perfectamente adaptado para sobrevivir a las sequías de la temporada seca, enterrándose en el suelo cuando los lagos y ríos se secaban. Otros pequeños peces pulmonados también ocupaban estos ríos, muchos de los cuales probablemente habrían caído víctimas de un oportunista Coelophysis en la caza. Como está hoy, Coelophysis ha sido ubicado dentro de un clado nombrado después de sí mismo, Coelophysoidae, que se encuentra dentro del clado más grande, Neotheropoda, que a su vez se encuentra dentro del clado mucho más grande, Theropoda, que contiene todo desde Coelophysis y Velociraptor hasta Tyrannosaurus y Giganotosaurus. Coelophysoidae es el único clado distinto dentro de Neotheropoda por el momento, pero otros famosos dinosaurios basales como Dilophosaurus, Cryolophosaurus y Sarcosaurus se encuentran justo fuera del clado conocido por contener el tema de este video. Dentro de Coelophysoidae se conocen varios géneros de dinosaurios, todos los cuales están estrechamente relacionados con Coelophysis. Se conoce que los dinosaurios dentro del clado Coelophysoidae están en todos los continentes excepto Oceanía y la Antártida, y representan algunos de los primeros depredadores que los dinosaurios vieron. En Europa, una variedad de pequeños y delgados depredadores relacionados con Coelophysis prosperaron en los bosques y llanuras de inundación de Alemania y las Islas Británicas. Liliensternus es un ejemplo bien conocido, un dinosaurio que existió hace alrededor de 210 millones de años. Patrullaba los bosques y ríos de Alemania al mismo tiempo que Coelophysis buscaba reptiles y peces en los bordes del agua en América. Pero este cazador europeo era mucho más grande. Midiendo más de 5 metros de longitud, este fue uno de los primeros dinosaurios carnívoros grandes que habría sido capaz de cazar presas más grandes y poderosas que las de Coelophysis. En otras partes de Gales vivía el Dracoraptor, que apareció en escena justo cuando el Coelophysis estaba desapareciendo. Ligeramente más robusto que su famoso primo americano, este dinosaurio fue descubierto en 2014 y es el primer dinosaurio conocido que vivió en el Jurásico en Gales. Quizás el segundo miembro más famoso del clado se puede encontrar de vuelta en Alemania en la forma de Procompsognathus. Este era un pequeño carnívoro de construcción ligera que habría cazado pequeños reptiles y primeros parientes de los mamíferos a través del suelo del bosque. Se sabe que las Américas albergaron a varios dinosaurios coelophysoides fuera del nombre del clado.
Se sabe que Sudamérica fue hogar tanto de Powell venador como de Luciano venador en el Triásico tardío, dos pequeños depredadores que se conocen por los depósitos de fósiles en Argentina. Norteamérica es conocida por Sagasaurus, un primo de Coelophysis, de 1 metro de largo del cañón en Arizona, así como Lepidus, un terópodo que precedió incluso a Coelophysis de Texas, y Camposaurus, un pequeño carnívoro de la formación Blue Water Creek de Arizona. Los restos dispersos de África y Asia han introducido respectivamente a los paleontólogos a Magapnosaurus, otro dinosaurio que ha sido descubierto en un gran cementerio comunal, y Pangoraptor del Jurásico temprano de China. Hoy en día, el Coelophysis se añade a menudo a los libros de dinosaurios, programas de televisión y literatura para demostrar el hecho de que los dinosaurios estaban preparados y listos para la acción evolutiva desde el Triásico. Por mucho que esto sea cierto, estos libros a menudo no mencionan que los dinosaurios no eran el grupo de reptiles dominante en la Tierra en ese momento. El Coelophysis es uno de los pocos dinosaurios, sin embargo, que se le otorga una reconstrucción en estos libros, y como resultado, muchas personas familiarizadas con los dinosaurios pueden imaginar un terópodo delgado y ágil al escuchar su nombre. El dinosaurio también fue protagonista en la serie documental de 1999 de la British Broadcasting Corporation, Caminando con dinosaurios. Quizás la pieza de paleomedios más influyente jamás creada. Los dinosaurios protagonizaron junto a animales como Postosuchus, Placerius, Plateosaurus, Patinosaurus y Sinognathus en el primer episodio de la serie Nueva Sangre, centrado completamente en animales del Triásico. La serie mostró posibles comportamientos caníbales y estrategias de caza en manada, y los dinosaurios se mostraron tanto con modelos como con gráficos generados por computadora que hasta el día de hoy aún parecen convincentes. Mostrar estos dinosaurios con colores brillantes, con rayas de rojo, verde y amarillo formando sus marcas, también fue uno de los primeros ejemplos de dinosaurios mostrados al público de manera más especulativa, similar a los reptiles y aves modernos, en lugar de bestias de colores apagados. Un excelente dato sobre los dinosaurios es que el Coelophysis es en realidad uno de los dinosaurios, junto con el hadrosaurio del Cretácico Maiasaura, cuyos restos han sido enviados al espacio. Un cráneo del Museo Carnegie de Historia Natural estuvo a bordo de la misión del transbordador espacial Endeavour el 22 de enero de 1998, un año antes de que la especie hiciera su famoso debut en Caminando con dinosaurios. Antes de que fuera traído de vuelta a la Tierra de manera segura, los astronautas a bordo del transbordador llevaron el espécimen a bordo de la Estación Espacial Mir 2. Hoy Coelophysis es el fósil oficial del estado de Nuevo México y ha sido galardonado con un lugar de honor como el logotipo oficial del Museo de Historia Natural de Nuevo México. Más recientemente, el dinosaurio ha sido presentado en el juego de construcción de zoológicos de ciencia ficción Prehistoric Kingdom, donde los jugadores pueden crear exhibiciones realistas para este dinosaurio. Coelophysis es un raro ejemplo de un dinosaurio del Triásico que ha ganado un lugar en los corazones de los fanáticos de los dinosaurios y del público en general en todas partes. Muy lejos de los gigantes del Jurásico o las especies icónicas del Cretácico, este pequeño terópodo representa los humildes comienzos de los dinosaurios, no como lagartos terribles, sino como cazadores comunes de pequeños reptiles que de ninguna manera estaban en la cima de la cadena alimentaria.
A medida que nuestro entendimiento de este dinosaurio crece, parece obtener más reconocimiento y respeto tanto de los científicos como del público en general.